19, Salmo 119, versículo número 116. 119, 116. Amén. Libro de los Salmos, Salmo 119, versículo número 116. Tenemos competencia con el partido, ¿verdad, hermano? Bueno, el Señor, nosotros no. ¿O su corazón está allá? No, va, entonces tiene competencia el Señor, ¿verdad? Sí, amén, tiene competencia el Señor. Pero también ha sido difícil el paso. Bien, dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Susténtame conforme a tu palabra, y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Leámoslo despacito, es muy importante esta porción. El tema el punto, mejor dicho, para esta noche es fe en que Dios sustenta. Fe en que Dios sustenta. Dice así el Salmo 119, 116. Susténtame conforme a tu palabra, y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Padre, sé propicio, por favor. Gracias por haber llevado con bien a mi hermana Patti y a su hijo. Gracias. Bendícelos, guárdalos. Y oramos por nuestros hermanos que están con nosotros conectados. Señor, bendícelos. Y también oramos por nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. Tú sabes que siempre oramos antes por cada uno de ellos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Hemos estado, el martes pasado comenzamos con la fe de David. Dentro de ese mismo subtema, vamos a ver hoy la fe o fe en que Dios sustenta. Fe en que Dios sustenta. ¿Qué es sustentar? En esta porción, el sustentar algo es darle alimento o fuerzas. Es darle alimento o fuerza. Susténtame. Es aliméntame o susténtame, dame fuerzas. Y quiero decirle algo. Es tremendo porque muchas veces nosotros creemos que no vamos a tener necesidades o no vamos a pasar necesidades. A veces sentimos lástima por gente que todo el tiempo está quebrantada, por gente que todo el tiempo está en el altar, por gente de que siempre se ve que hay una necesidad de la palabra, y eso lo juzgamos nosotros como que es alguien que siempre tiene problemas, como que es algo que siempre tiene necesidades, y no necesariamente es así. Pero qué maravilloso es saber y qué precioso es sentir que somos pobres de espíritu. Cuando hemos llegado a la comprensión de lo que es ser un pobre de espíritu, se lo voy a resumir porque no es el tema tampoco de explicarlo del Evangelio de Mateo, pero el pobre de espíritu podemos decirlo con esto, de esta manera: es aquel que es 100% necesitado del Señor. Ese es el pobre de espíritu, que necesita de su Dios, que necesita del Señor, que necesita de su presencia, que necesita de su palabra. Ese pobre de espíritu, qué maravilloso es sentir eso. Ahora, cuando nosotros tenemos una equivocada percepción, cuando nosotros juzgamos y lo juzgamos acorde a lo que como nosotros estamos. ¿Y cómo nosotros estamos? Desde el momento que no sentimos esa necesidad, desde el momento que sentimos que no es necesario quebrantarse, postrarse, levantar las manos, ser ministrados, somos dignos de lástima. Porque eso muestra que estamos mal espiritualmente. Porque nosotros en esa condición juzgamos y creemos que yo no quisiera ser como como lo decía el fariseo. Entonces,
Qué tremendo, porque juzgamos y decimos, pobrecito, siempre está en necesidad, siempre tiene problemas. Y quiero decirle algo, si eso me lleva a mí a estar delante de la presencia del Señor, entonces siempre quiero tener problemas. Porque eso me mantendrá a mí seguro. Y lo otro me hará confiarme en mí mismo y no voy a depender de Dios. Y voy a considerar que no necesito de Él, ni de su palabra, ni de su consejo, ni de su ministración, ni de su bendición, ni de su presencia. Por eso, esto lo comprendió de una forma muy maravillosa Moisés, cuando dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de este desierto, de este lugar. Si tu presencia no ha de ir con nosotros. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros no necesitemos al Señor en nuestra vida? ¿De qué sirve? Entonces, ¿qué propósito entonces tiene nuestra vida? ¿A qué hemos venido nosotros a esta tierra? Entonces, es bien importante cuando David dice, susténtame conforme a tu palabra. Mire qué maravilloso esto. Espero que usted al final de este estudio, usted pueda también comprenderlo. Entonces, el sustentar algo es darle alimento o darle fuerzas. Aquí la palabra que se ocupa en el hebreo es la palabra samak, S-A-M-A-K, samak, que significa sostener. Entonces David está diciendo, si nosotros pudiéramos poner esa palabra, Señor, por favor, sosténme, como lo dice más adelante el versículo número 117, pero estamos viendo ahorita el samak del 116. Eso puede decirse, sosténme, provéeme, o sea, significa proveer. Primero, sostener, proveer, apoyar. Mire, qué tremendo es cuando nosotros necesitamos ese apoyo. Qué rico es cuando yo tengo una situación difícil y quiero que los hermanos la sepan para que me ayuden a orar. O le decimos, hermano, por favor, me lleve en oración. Hermano, quiero que cuando usted ore, ore por esto, por mí. Necesito que alguien me apoye en mi necesidad, que yo sepa que no solo yo estoy pidiendo, sino que también hay hermanos que se han unido a mi necesidad. Nos hemos puesto de acuerdo. Cuando yo le digo a alguien, ore por mí, le he dicho, nos hemos puesto de acuerdo, le he pedido que se una a mi oración. Entonces, qué importante es que David le pide al Señor que lo sostenga, le pide al Señor que le provea cuando el caso es provisión. Entonces David le está diciendo, Señor, provéeme. Y quiero decirle algo, hermano, es tremendo cuando nosotros tenemos esa actitud que hablé del principio hacia aquellos que nosotros juzgamos y consideramos que son dignos de lástima. Pobrecito, todo el tiempo pasa problemas. Yo ahí quisiera pasar siempre. Ahí, si por mi necesidad voy a pasar ahí quisiera estar siempre. Señor, qué bendición que tengo una necesidad y la necesidad me lleva hacia ti, porque si no me lleva hacia ti y no tengo necesidad, mi opulencia, mi solvencia, ¿a dónde me va a llevar? A alejarme de ti. Hermano, ese es el común denominador. Por eso pienso, creo y considero que mientras nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios, si nosotros no estamos preparados para una abundancia, es mejor que no la recibamos. Si un cambio en nuestra vida va a alejarnos del Señor, entonces que ese cambio no se dé. Por eso que cada una de las decisiones que nosotros vamos a tomar, necesitamos estar sobrios en qué va a pasar si tomo esta decisión. Si yo voy a hacer esto en que es necesario en mi vida, pero puedo hacerla en diferente tiempo de mi vida. Es cierto, tengo que hacer esta decisión, tengo que hacer esto, pero tengo que analizar y decir, ¿no me va a cambiar a mí esta situación? ¿Cuánta gente se cambia? ¿Cuánta gente se casa y es un cambio radical en su vida espiritual? Y nosotros decimos, mejor no se hubiera casado. Porque desde que se casan muchos, ya no tienen la misma entrega. Ya quieren estar más con su pareja que antes con las cosas del Señor. Eso se da. Uno lo ve, lo observa, entonces dice, no estaban preparados para casarse. Si uno de los dos habla de diferente forma,
no, mejor no se hubieran casado. ¿Por qué? Porque el casamiento no es para crear conflictos, ni para criar los problemas que ya tenemos. O sea, alimentarlos a los que ya teníamos. Entonces, es que es tremendo porque, hermano, de veras, uno tiene que tener este cuidado y decirle, Señor, realmente yo necesito depender de ti siempre. Por eso David le dice, susténtame. Y óigame, ¿y de qué forma? No lo que yo quiero, es que, óigame, yo quiero ser feliz, pero conforme a tu palabra. ¿Y qué dice Juan en su tercera carta? Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, susténtame conforme a tu palabra. Señor, quiero ser feliz conforme a tu palabra. Señor, bendíceme conforme a tu palabra. Señor, provéeme conforme a tu palabra. Señor, concédeme las peticiones de mi corazón. Concédeme conforme a tu palabra. Señor, sáname conforme a tu palabra. Señor, úsame conforme a tu palabra. Señor, levántame conforme a tu palabra. Que no se salga de ahí. Por eso le puse nomás un ejemplo hace un momento de todas las decisiones que nosotros tenemos que tomar en la vida. Hay que tomarlas, sí, hay que tomarlas, pero ¿son conforme a la palabra? ¿Cuántas de nuestras decisiones no son conforme a la palabra y nos unimos en yugo desigual? ¿Y qué es un yugo desigual? Nosotros lo pensamos en el inconverso. No. Eso es lo peor, podríamos decir. Pero también dentro de nosotros mismos, o entre nosotros mismos, también nosotros tomamos yugos desiguales, que afectan, y hay que cargar con ellos de una manera. Significa que no pudimos decirle, susténtame conforme a tu palabra. Porque mire qué tremendo, algo hablamos el martes pasado de esa parte final, de ese lado, de esa parte A del versículo, donde dice, susténtame conforme a tu palabra, ¿y qué? Y viviré conforme a tu palabra y seré feliz, conforme a tu palabra y seré dichoso, conforme a tu palabra y seré prosperado, conforme a tu palabra, todo lo que usted pueda y quiera. Pero es conforme a la palabra. ¿Cuántas cosas podríamos nosotros escribirlas, hermano, una noche? Hoy, por ejemplo, usted puede decir, hoy voy a llegar a mi casa y voy a comenzar a escribir. Voy a empezar a escribir todas aquellas cosas que yo siento por el efecto, por el resultado, que no fueron conforme a tu palabra. O que estoy consciente por el conocimiento que he adquirido hoy, no este día, sino hoy hasta ahora. Y voy a poner cuántas cosas realmente he decidido que no son conforme a tu palabra. Como hemos estado estudiando el hecho de orar 3 veces, no 1, 2, 3, sino lo que significa orar 3 veces. Entonces nosotros hemos dicho, señores, yo quiero esto y esto y ya lo hago, es que yo ya oré. Sí, pero eso no es, eso es como la mayoría de ustedes, hermano. Hermano, mire, fíjese que nosotros ya hicimos esto para tal día, entonces queremos ver si usted nos da permiso. ¿Y ya lo hicieron? Hermano, quiero decirle, a mí no me afecta en nada, a usted le afecta. Si por mí ni siquiera me tome en cuenta, por mí ni siquiera me avise, por mí ni siquiera me pida permiso, hay cosas que son personales, familiares, no me tiene que andar firme. Pero si usted es sabio, inteligente, ha comprendido la palabra, conforme a tu palabra, hermano, tal y tal cosa. Ah, ¿a quién está honrando? A mí me hace sentirme pena porque, hermana, pero mire, hermano, esto no es para que usted me lo pida a mí. Sí, hermano, yo lo sé, pero quiero hacerlo porque quiero conforme a la palabra. Amén. Ahí no puedo decirle contra eso, yo no puedo pelear. Es como que usted me diga, mire hermano, yo vengo a orar por usted porque el Espíritu Santo me manda que ore por usted. ¿Cómo me voy a oponer yo al Espíritu Santo? Si no viene por él, hay problemas suyos, o hay problema para usted. Pero si usted me dice, mire, a mí el Espíritu Santo me puso... Amén, hermano. Yo le digo, Señor, contra tu Espíritu Santo jamás. Si no es cierto, es problema de ella. Y viviré. ¿Es conforme a la palabra?
Si vive, si no tiene problemas, de seguro fue conforme a la palabra. El efecto, el resultado, le está diciendo si usted lo que hizo, decidió, no fue conforme a la palabra. ¿Por qué? Es difícil. Hermano, lo que David le está diciendo, Señor, susténtame conforme a tu palabra y viviré, porque si no es así, no va a funcionar. Entonces, el problema es de que nosotros, así como juzgamos, como dije el ejemplo, juzgamos al hermano pobrecito, solo en el altar pasa ese hermano pobrecito, está bien amolado. No, el amolado sos tú, dice el Señor. Él está súper bien, depende de mí. Todo el tiempo me llora, me suplica, me pide que sea propicio. ¿Y tú? Estás tan bien que no necesitas de tu Dios. Entonces, de esa misma manera, venimos nosotros y no lo hacemos conforme a la palabra, porque conforme a la palabra no cumple el deseo que yo quiero. Lo que yo quiero pedir, lo que yo deseo, lo que quiero tener, lo que quiero alcanzar, no es lícito. Entonces, no es conforme a la palabra porque yo lo quiero. No estoy esperando un tiempo, ni Cronos, ni Kairos. A mí qué me importa el Cronos y qué me importa el Kairos o Kairos. Esto quiero y yo lo compro. Esto quiero y yo lo alcanzo. Y fue conforme a la palabra. Esperemos los resultados. Porque el alcanzar las metas no significa que había respaldo de Dios. Dios mío. ¿Están conmigo, hermano? ¿Estamos bien o bien mal? Es que óigame, ejemplo, casarse. Sí, los primeros días, las primeras semanas, si es una miel que no se acaba, pero ya comenzó a bajar el nivel y no nos damos cuenta. Después de 3 meses, después de 6 meses, ahí nos damos cuenta si cuando toda una vida debería de ser dichosa, porque no es posible que algo que Dios ha instituido no funcione. Es imposible. Si Dios lo instituyó, es bueno. Pero ¿cuántos somos al igual que Pedro? Pedro no es que fuera así, pero lamentablemente es la expresión del alma. Si es así, bueno no es tocar mujer. Para el que le es dado, para aquel que respeta, para aquel que lo hace conforme a mi palabra, vive. Es la diferencia. Y por enseñanzas como estas, es que nosotros no somos una iglesia populosa. Hermano, disculpe que parece orgullo el que estoy diciendo, vanagloria. No, Dios sabe que no, jamás Dios me permite ser así. Se lo digo a usted, ¿sabe por qué? Porque yo estoy consciente de que no somos una iglesia populosa, porque es algo que aquí no es agradable para la carne lo que oímos. Porque ¿a quién le gusta que le estén sacando los trapos al sol, hermano? Pero si el Señor no se los saca, significa que usted no es hijo. Porque yo me meto en la vida de mis hijos, en los demás no me importan. Lo hago si me lo permiten, si no me lo permiten yo no me meto. Y aunque tenga las cosas en la mera frente, yo no me meto, no son mis hijos. Pero si son mis hijos, le puedo decir, mira, no me gusta esto, ¿qué pasa? Pero con un hijo ajeno, lo menos que me puede decir un extraño es, ¿y a usted qué le importa? Y ya lo prediqué muchas veces como para que me lo digan otra vez en la cara. Pero mi hijo no me puede decir a usted qué le importa, porque él no puede decirme eso, porque él sabe que salí de él, que soy su padre y que desde que nació es mi hijo. Él no puede, aunque él tuviera el derecho de hacerlo, no lo haría porque él está consciente que es su papá. Y lo está haciendo conforme a su palabra. O sea, tengo que honrar a mi padre.
Pero un extraño me puede decir, es que yo quiero, y me deja con la boca cerrada. Entonces, proveer el alimento necesario. Esta palabra sostener es sostener algo para que no se caiga. Hermano, para que no se caiga. ¿Qué puede comprender? Hermanos, y todos a cada instante estamos a punto de caernos. Como en el caso de Asaf, dice que por poco, dice que él resbaló, por poco resbalan, pero él lo tenía tomado de la mano derecha, lo sostenía. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese temor que a cada instante estamos proclives a caer? Y caemos en cosas que nosotros consideramos que no son peligrosas. Ese es el tremendo engaño del diablo y la trampa. No, si aquí esto no es tan malo. No es tan malo. No dice no es malo. No, esto no es tan malo. No, esto lo puedes hacer. Estos gustos te los puedes dar de vez en cuando. Hermano, ¿cuánto estamos a punto continuamente de que estamos expuestos a caer? Entonces, ¿qué dice David? Susténtame, o sea, sostiéneme, por favor, para que no caiga. Significa que David está consciente que caer es lo más fácil que hay en la vida. Que no se necesita esfuerzo para caer. Para hacer lo malo no hay esfuerzo, para hacer lo bueno hay que hacer un gran esfuerzo. También hay una cosa muy linda que significa esta palabra Samak, conservar. Mire, le está diciendo David, consérvame conforme a tu palabra. Y que dice el Señor, hermano, por ejemplo en Juan 15, qué tremendo que la palabra nos limpia. La palabra nos sana entonces, la palabra entonces nos libera, la palabra entonces nos restaura, porque ¿qué es lo que hace la limpieza? ¿Qué es lo que hace el limpiar algo? Cuando usted tiene hígado graso, el medicamento, el tratamiento es para limpiarle el hígado de la grasa que tiene, porque esa grasa no lo deja trabajar y lo va a matar, porque no puede hacer su labor que su cuerpo necesita. En la alimentación, en lo que usted bebe. Entonces, qué tremendo, le dice, consérvame, Señor, consérvame. Esta palabra Samak, conservar una cosa en su estado, pero un estado ¿qué? Normal. Señor, consérvame a mí, pero en un estado normal de vida cristiana. Señor, consérvame a mí en todas las áreas que usted le pida. David le dijo, Señor, cuando le dijo susténtame, le está diciendo, Señor, consérvame conforme a tu palabra. Significa que lo que David necesitaba para estar preservado era la palabra de Dios. Y a cuántos no nos agrada que la palabra nos, como le dijera, ya no sé ni qué palabra, no quiero usar la misma palabra, pero es muy común la que usamos, nos confronte, que nos advierta, que nos avise, que nos señale. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, si hicimos algo en este día, algo indebido, algo normal, común, pero indebido, no necesariamente un pecado, pero cuando viene la palabra y nos estorba, no nos agrada, nos molesta, nos inquieta, y hasta pensamos, alguien le dijo, alguien me vio, además que yo soy libre, si yo puedo ir donde a mí me da la gana. No es esa nuestra reacción. Cuando estamos mal, esa es nuestra reacción, pero no estamos dispuestos a decir, Señor, consérvame conforme a tu palabra. ¿No dice él en el 105, pues, que es lámpara y lumbrera? ¿Y para qué sirve una lámpara? ¿Y para qué sirve una lumbrera? Por eso, qué bienaventurado el pobre de espíritu. Hermano, mire, créame, y se lo digo delante del Señor, si a mí mi necesidad me va a hacer a mí todo el tiempo estar cerca del Señor, quiero vivir en necesidad. Si eso me mantiene en el camino, hermano, entonces qué bendición es estar enfermo. Si no, preguntémosle a Pablo con el famoso aguijón. Pablo dice, si esto a mí me va a mantener todo el tiempo dependiendo de Dios, entonces ahí que esté. Ya no se lo vuelvo a pedir porque ya me lo dijeron porque está ahí. Y está haciendo una labor. Entonces, Señor, estoy consciente de mi naturaleza. No hablo del aguijón, hoy es otra cosa. Yo estoy consciente de mi naturaleza. Estoy consciente que yo no puedo decidir.
Yo estoy consciente que no sé qué rumbo tomar. Señor, yo estoy consciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Señor, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Amén. Y voy a pasar a algo que ya de alguna manera lo hemos visto el domingo, por ejemplo. Pero la primera vez que aparece esta palabra hebrea, samak, en la Biblia, se traduce provisto. En el contexto, y lo vamos a ver en nuestra versión, se traduce provisto. Vio que se dio cuenta que ocupamos la palabra proveer, ¿verdad? Dentro de alguna, sostener, proveer. ¿Sí? Va. Entonces, la primera vez que se ocupa está en Génesis, capítulo 27. Génesis 27. Y quiero decirle algo nuevamente, usted que está aquí y usted que me va a oír o me está oyendo. Que lo único que yo estoy haciendo aquí es enseñar la palabra de Dios. Que a usted le afecte, eso a mí no me importa. Porque mi deber, hermano, ese es mi deber, enseñarle la palabra. Yo que sé que usted dónde está metido. Y yo que sé por qué usted toma decisiones. Yo no sé. ¿Comprende? Mire, aquel que le afecta esto, que le pregunte a Dios. Pregúntele a Dios. Amén. 27:37 del libro del Génesis. Dice así, 27:37. Fíjese que con todo ese contexto que usted ha oído, qué tremenda esa palabra provisto. Dice así, Isaac respondió y dijo a Esaú. Haga un alto, por favor. Aquí la situación es que Jacob ya recibió, no le sacó, ya recibió la bendición de su padre Isaac. Y ahora encontramos que Esaú viene y le viene a reclamar a su padre cómo es posible. Y oiga la respuesta de Isaac. Qué tremenda la respuesta de Isaac. Dice así, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo. Fíjese, qué tremendo. Mire la bendición. Y de esto voy a hablar, por lo menos, aunque sea de estos 20 minutos, lo voy a hablar sobre esto. La importancia que tiene esa palabra provisto. Se va a dar cuenta usted cómo Dios lo ha bendecido y cómo usted y yo muchas veces no valoramos que Dios ya nos bendijo. Y nosotros, sabiendo que Dios ya nos bendijo, seguimos como cabras y seguimos como mulas. Y como toros. Hermano, me estoy incluyendo en esto. Es una tristeza que nosotros deberíamos de sentir. Porque lo que Esaú reconoció que había perdido, lamentablemente muy tarde, y lo que Isaac le externa, le dice, pero es que tú no te imaginas, Esaú, lo que perdiste. Porque no es Isaac, disculpe la palabra, Isaac no era ningún tonto, hermano. Tienes el olor de Isaac, tienes el olor de Esaú, le digo, como quien dice, me hace que no eres Esaú. Claro, no era ningún tonto, pero también sabía que él era sensible a la voluntad de Dios, conforme a tu palabra y viviré. Y no tiene nada que ver, pero Isaac no se guiaba por sus sentimientos, sino por la voluntad de Dios. Porque él había tenido una relación preciosa también con Dios. No solo Abraham. Y posteriormente la iba a tener su hijo a quien bendijo. ¿Y cuántos de nosotros como hijos valoramos esto con nuestros padres? Lo que vamos a hablar. Repito, el 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo.
y le he dado por siervos a todos tus hermanos. Mire qué tremendo. Señor, el principio, ¿verdad? Te he puesto como Señor tuyo, le dice. Mire qué tremendo. A Jacob lo he puesto como Señor tuyo. Y va a ver la relevancia en que significa que lo bendije. La relevancia que tiene, lo bendije. Susténtame, le dijo David al Señor. Jacob le estaba diciendo entonces a Isaac, susténtame. Y lo sustenté. Esaú, lo sustenté. Y qué tremendo, hermano, que eso no se puede quitar. Y nosotros no nos damos cuenta de que nos han dado algo que no nos van a quitar nadie. Nadie nos lo puede quitar, pero sí nosotros lo podemos despreciar en esta vida. Porque no queremos hacer las cosas conforme a su palabra y viviremos. Es triste encontrar esto y decir, Señor, no estamos conscientes. Repito, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. Oiga esto, de trigo y de vino le he provisto. Esa palabra provisto, esa palabra samak, es la que es de gran importancia en la vida de David y debería de ser de gran importancia para nuestra vida. Muchos ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que Dios nos ha provisto. Y Dios nos ha provisto y no hemos echado mano de lo que Dios nos ha provisto. Dios nos ha dado una lámpara y nosotros caminamos sin lámpara. Y oiga las palabras que siguen de pregunta a su otro hijo. Oiga, póngase en esto, mire, Isaac, papá, padre, papá, ya bendijo a su primer hijo y llega a su segundo hijo, él es padre. Él no es que, y es cierto, hemos visto las preferencias de los dos como padres, pero en ese momento también Esaú es su hijo. Y óigame, para él en lo físico es primogénito. Oiga lo que dice en la parte final de 37. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Oiga, qué tremendo lo que le está diciendo. ¿Qué haré a ti? ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Si ya he provisto para tu hermano lo mejor, lo más valioso, él lo tiene. Ya, si comparamos cualquier otra cosa, no tiene valor, ni tiene gran sentido de que lo tengas, como muchos de nosotros preferimos, hermano, el deleite del mundo o el beneficio de un sueldo, de un salario, de un buen negocio, que las cosas espirituales. Somos Esaú. Y aunque nuestro Padre, al igual que Isaac, nuestro Padre Celestial, diga, pero es que ¿tú prefieres lo de Esaú? ¿Tú hubieras querido lo de Esaú? Te he bendecido y tú en tu corazón manifiestas que hubieras querido que te bendijera como Esaú. Y el propio Padre está diciendo, ¿y qué haré hoy por ti si ya se lo di todo? Lo que vale la pena, lo que verdaderamente importa, lo tiene Jacob. Qué terrible, hermano. ¿Sabe qué? Así es Dios. Cuando nosotros andamos buscando lo de Esaú, cuando él dice, sí, te he dado lo de Jacob. Es
terrible. Y quiero explicarle algunas cosas que son muy relevantes en cuanto a esa primogenitura, en cuanto a he provisto, le he provisto. Primero, antes de que muriera el padre, llevaba a cabo una ceremonia de bendición en la que oficialmente traspasaba la primogenitura al heredero. Mire qué importante. Mire el proceso de esto. Era cuando él sentía ya que iba a desaparecer pronto. No lo tenía que hacer antes. Mire qué importante ese primer punto. Segundo, a pesar de que el primogénito tenía el derecho a la primogenitura, no era suya hasta que se pronunciaba esa bendición. Mire qué tremendo, por eso el padre no podía hacerlo luego. El hijo, el primogénito sabía que no la podía obtener, que no la obtenía mientras su padre no se la diera, mientras su padre no lo bendijera. ¿Qué significa? Que podría ser Esaú siempre el primogénito, pero eso no significa que tuviera la bendición. Él era el señalado para la bendición, pero no la tenía. Él era el dueño, podríamos decir, de la bendición, pero era verdaderamente dueño hasta el momento en que se le daba. Y a ver por qué. Pero quiero decirle algo, y nosotros ignoramos esto. Veamos Efesios capítulo 1 y versículo número 3. Efesios capítulo número 1 y versículo número 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué dice? Oiga, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros somos su primogénito. Y usted sabe que nadie nos puede quitar esa bendición. Significa que tenemos esa bendición, pero lamentablemente somos libres y vivimos como esclavos, como Israel en el desierto. Somos hijos y vivimos en una posilga, como el hijo pródigo. ¿Y qué dice Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Significa que cuando nosotros vinimos aquí, ya traíamos esa bendición. Y nosotros muchas veces no la valoramos. Algunos ni la saben. Y andamos como pordioseros. Y andamos como mendigos. Y andamos como harapientos cuando nos han bendecido. Mire, todo es que usted comience y levante su cabeza y diga, Señor, de aquí en adelante yo me meto contigo. Mire cómo cambia toda nuestra vida. Algo más. Tercero, antes de que se diera la bendición, el padre podía quitársela al hijo mayor y darla al que la mereciera. ¿Ve por qué no se podía dar antes? ¿Ve por qué el padre tenía que esperar sentirse viejo? Porque aunque el primogénito era el merecedor, el padre decidía antes de darla si verdaderamente el primogénito la merecía o no. Significa que en él estaba el que no se la daba si él no se la había ganado. Cuarto, esto es tremendo, pero después de pronunciar la bendición, la primogenitura ya no se podía quitar. Por eso le he provisto, le he dado, le he proveído, le he sustentado, le he apoyado en todo.
le he sostenido en todo, va a ser sostenido. Es que quiero decirle algo, hermano. Fíjese que aquí la bendición no era toda la riqueza de Isaac, eso se quedaba corto a lo que Isaac le estaba transmitiendo, traspasando. ¿Uno se recuerda el domingo cuando a 70 kilómetros de haber salido de Berseba se cansa y Dios se le aparece en sueños y le comienza a decir literalmente la bendición que le había dado a Abraham? No tenía nada que ver con la riqueza material, ahí deje, la riqueza material que Isaac tenía. Eso era una añadidura. Los millones que dejó Abraham y le dejó Isaac a Jacob, eso era una añadidura. Dos más. Dos más. Por eso los padres esperaban hasta el último momento para dar esa bendición. Oiga esto, irrevocable. Si usted ya fue bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo Jesús, eso es irrevocable. Entendemos ahora por qué. Después que venía Jacob de huir porque lo querían matar y no por gusto, Dios le dice: te voy a bendecir y voy a estar contigo y te regresaré hasta el lugar. Porque es irrevocable. ¿Y cuánto nos sentimos hijos primogénitos con la bendición? Hijos primogénitos ya con la bendición de primogenitura. Qué dichoso el que siente esto, hermano. Esta seguridad, esta confianza, aunque siento que lo estoy durmiendo con lo que estoy diciendo. Último, aun cuando su hermano mayor le había vendido su primogenitura años atrás, Jacob necesitaba la bendición para ratificarlo. Jacob, podríamos decir, yo soy dueño de la primogenitura, porque mi hermano me la ha dado. Pero al igual que Esaú, que él era primogénito, él decía: yo soy primogénito porque salí primero, yo tengo, y la primogenitura es para mí. Sí, pero tu padre te la tiene que dar, aunque hayas nacido primero. Entonces Jacob, al recibir también él la primogenitura por su hermano, adquirida, comprada, y su hermano se la da, Jacob sabía que eso no era suficiente. Tenía que su padre dársela. Y se la dio. Y miren, ya terminé, el tiempo se me fue. Y óigame, y lo último, hermano, que Jacob podía recibir de su padre la primogenitura, pero esta no funcionaba si Dios no lo ratificaba también. Entonces, ¿entiende provisto? Hoy sí entiende las palabras de David, y regresemos al Salmo 119, 116, y ahí vamos a orar, porque falta aquí enseñanza de esto. Y por culpa suya comencé bien tarde, vino bien tarde usted. No, es mi culpa. Entonces, hoy comprende usted lo que es susténtame conforme. Entonces, la primogenitura tenía que darse al primogénito conforme a la palabra. No es conforme a alguien como quiera, no, conforme a su palabra. Entonces David dice: susténtame conforme a tu palabra. Oiga, hermano, y le hice énfasis en la enseñanza anterior: y viviré. Pero qué tremendo. Vamos a seguir con este estudio, pero mire lo que sigue: y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Entonces ya vamos a ver qué esperanza es la que David tenía, qué esperanza es la que usted tiene. Y usted no quiere quedar avergonzado con esa esperanza. Entonces, mire la parte primera. Que Dios realmente
nos bendiga siempre con su palabra. Padre bueno y amado, gracias. Gracias, Señor, porque de verdad, qué maravilloso es ser bendecido por ti, Señor. Qué maravilloso que un hombre como David, quizás difícilmente alguien pueda tener hoy las riquezas que este hombre tenía, siendo tan enriquecido, siempre necesitaba que tú, Señor, lo sustentaras, que tú le proveyeras, que tú lo apoyaras, que tú lo conservaras. Hermano, no importa cuán bien podamos estar en este mundo. Qué dichosos aquellos que desde su opulencia, que desde su buena salud, que desde su fama, su éxito, y aún desde su cama o de su enfermedad o de su pobreza, puedan decirle al Señor: susténtame, Señor, conforme a tu palabra, y viviré. Y no sea, Señor, y no quede avergonzado yo de mi esperanza. Hermano, qué dichoso el creyente que le dice al Señor: provéeme, y no necesita nada material, y le dice: Señor, provéeme. Señor, por favor, sosténme, porque ¿de qué sirve que me vigilen los guardias? ¿De qué me sirve, Señor, como aquellos que tienen guardaespaldas, si Jehová no los cuida? ¿De qué sirven los millonarios si Dios no les provee? David entendió esto y dijo: Señor, susténtame. Pero algo muy, muy importante, hermano, en esta palabra Samac, que creo que David, por conocer su corazón por esta palabra que estudiamos, más que sostenerme era: Señor, consérvame. Porque él vivió momentos tan duros en su vida donde él creía que su Dios lo había perdido, y le dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Que a ti nunca te pierda, que a ti siempre te tenga. Eso significa susténtame. Que nada me conquiste, que nada me aleje de ti. Señor, gracias por sentirme siempre un necesitado de ti. Que nada, Señor, me alegre, sino tú me alegres siempre. Por eso tu siervo Moisés, sin tu presencia, no nos muevas, porque de nada sirve llegar a cualquier lugar si tú no estás. Ese debe ser nuestro corazón, un corazón de verdadero primogénito como Jacob, aunque en lo externo no se veía ser primogénito, pero en su corazón lo era. Y por eso Dios le proveyó de todo lo que iba a necesitar en esta tierra. Gracias, gracias, Padre. Gracias. Si decido negar mi fe y no confiar nunca más